Muy buenas tardes y buenas noches por allá en Europa. Bien, gracias Patti, me gustó mucho ese enfoque que nos diste. Yo lo traigo con un enfoque diferente porque considero que es también muy importante y el tema, como nos dijo Patti y sabemos todos, es cómo parar los pensamientos que te preocupan o reiterativos. Como les digo, el enfoque que yo le estoy dando, que lo considero de muchísima importancia para este tema. Probablemente ya lo hayan visto ustedes en alguna de las ocasiones que yo no intervine. Es con respecto al diálogo que tenemos internamente. ¿Y qué es ese diálogo interno? Es esa vocecita interior que no para. Por lo tanto, dura desde que despertamos hasta que nos dormimos. O inclusive durmiendo. Lo cual es una forma de programar nuestra mente. Se dicen que son alrededor de 50,000 pensamientos que llegan a nosotros día a día. Desgraciadamente se habla que la mayoría de esos pensamientos tienden a ser negativos, pesimistas. Por lo tanto, son contraproducentes. Ejemplo, yo no sirvo, yo no puedo, yo no estoy preparado, yo no soy capaz, yo no sé, yo no merezco, yo no soy tan bueno como los demás. Realmente me voy descalificando. Te hablan a ti mismo en cada momento y de algún modo ese diálogo condiciona tu mundo y crea tu realidad. Y esa realidad se crea a base de tus pensamientos. Pero si yo uso mi diálogo interno de forma positiva, entonces me veré beneficiado ampliamente en mi vida. La mayor parte de este diálogo interno ocurre entre pregunta y respuesta. La clave está en aprender a formular. A ver, voy a poner más volumen. Vamos a ver cómo se oye ahí. ¿Se oye mejor? Sí, les decía que la mayor parte de este diálogo interno ocurre entre pregunta y respuestas. La clave está en aprender a formular las preguntas adecuadas que me puedan ayudar a evaluar y a comprender cualquier situación que esté viviendo, siempre en función de mi beneficio. Porque dependiendo de cómo me formule dicha pregunta, podrá ser benéfico o no lo podrá ser. Si yo soy una persona que en mi diálogo interno está machacando preguntas vagas, como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Qué estoy haciendo? Obtendré respuestas también vagas, ya que así mi mente no está comprendiendo correctamente la situación. Por lo tanto, la solución será incorrecta. Debo de buscar ser más objetivo y creativo. Hacerme preguntas que me hagan crecer, que me ayuden a aprender y que si se trata de un error sea un detonante para buscar una respuesta que me sirva para catapultarme y no enterrarme. Vemos un ejemplo. Si me pregunto constantemente ¿por qué todo me sale mal? Obtendré una etiqueta que me va a ser muy difícil quitarme y lo asumiré como mío, refiriendo que todo me sale mal porque no tengo capacidad y es lo más que puedo dar, que soy un fracasado y que no sirvo para nada. Imagínense, ¿cómo me hará sentir esa respuesta que mi mente me ha dado? ¿Mejor o peor? Sencillamente puedo contestar y decirles que peor. Y yo pregunto, ¿esto estará solucionando mi problema o lo estará empeorando? Claro, que me hará verme como un torpe, como un incapaz. Entonces debo buscar una mejor pregunta ante un resultado adverso. La pregunta que debo hacerme es, ¿qué puedo hacer la próxima vez? O digo una de las preguntas, ¿qué puedo hacer la próxima vez para obtener un mejor resultado?
y lograr lo que yo quiero. Sí se dan cuenta de la diferencia. Se trata de que en nuestro diálogo interno formulemos las preguntas que nos motiven a seguir adelante y que nos ayuden a que nuestra mente construya ideas claras que puedan tener una acción inmediata. Para poder solucionar la situación a la que te enfrentas y no que te entrampes, te demerites, te opaques. Así que de ahora en adelante cuida tu diálogo interno en vez de hacerte preguntas debilitantes, como ¿por qué esto siempre me sucede a mí? ¿Por qué será que el dinero nunca me alcanza? ¿Por qué será que me casé con mi esposo? ¿O con este esposo? ¿O con esta esposa? ¿Por qué seré tan gordo? Y también reemplaza las afirmaciones negativas que solo te sabotean, te desarman y te limitan. Como por ejemplo, todos me rechazan, nadie aprecia mi trabajo, soy feo o fea, soy un perdedor, nunca me toman en cuenta, siempre me toca lo peor. ¿Cuál es la imagen que tengo de mí mismo? Eso es muy importante tenerlo presente. Y debo de preguntármelo. ¿Cuál es la imagen que tengo de mí mismo? ¿Alguna vez te has puesto a analizar la manera como piensas? Yo creo que es hora de que te pongas a pensarlo. ¿Cómo pienso? Todo esto, aunque parezca insignificante, empieza a forjar en nosotros creencias limitantes. Esas creencias son limitantes y estas últimas se adhieren a nuestro carácter, diseñando la manera como tomamos decisiones y actuamos, y en consecuencia determinando los resultados que tenemos. Analízate a ti mismo y toma la decisión consciente de cambiar tus pensamientos por unos mejores. Si te haces mejores preguntas, obtendrás mejores respuestas. Al contrario, usa un diálogo interno positivo y mantén afirmaciones positivas. Formula preguntas que te fortalezcan y que te ayuden a avanzar. Cuando se te venga una afirmación negativa, inmediatamente hazte una pregunta que te ayude a cambiar esa percepción para que mejores. Entonces, para tener un diálogo interno positivo, ten en cuenta 3 pasos. Primero, formula las preguntas correctas. Segundo, sácale el jugo a tu mente. Y tercero, sigue el camino que te señalen tus sentimientos. En la primera parte, las preguntas correctas. Sí, Paula, muchas veces no nos escuchamos y eso es muy cierto. Las preguntas correctas es, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿De qué manera me equivoqué y cómo puedo corregir esto para la siguiente vez? O sea, siempre buscar el lado positivo. Volvemos a lo que les mencioné la semana pasada, el signo más. Siempre poner el signo más antes que cualquier cosa. Entonces hay que formular las preguntas correctas. En la segunda parte, sácale jugo a tu mente. No te dejes llevar por lo que te dijeron, por lo que traes etiquetado, por tu desvaloración, sino reflexiónalo para tener una mayor claridad mental. Puedes escribir las preguntas en una hoja y a medida que tu mente vaya analizando la situación y te vaya proporcionando respuestas, escríbelas. Eso es muy importante para evitar que se te olviden y las puedas entender mejor para solucionar lo que deseas. Cuando uno escribe se pone en contacto con su interior, consigo mismo. Pero al escribir es muy importante que nos demos cuenta que lo hagamos con el aquí y con el ahora. Esto no es fácil, hacerlo con el aquí y el ahora. Es un proceso de trabajo consigo mismo, de sinceridad, de apertura y de amor. En el tercer punto
que les decía que es sigue el camino que te señalen tus sentimientos. Esto es como una medida de si mis sentimientos son positivos o negativos. Y esto es el resultado de mis pensamientos. Y luego, estos son el resultado de mis creencias. Por lo tanto, si mis creencias son erróneas, el resultado será de igual forma. O yo les pregunto, ¿quién traemos una formación perfecta? ¿Sí? Así es, nadie. Por lo tanto, caemos en apreciaciones erróneas siempre. Así es que hay que hacer la tarea. Yo sé que mis pensamientos van a crear sentimientos. Estos pueden ser positivos, como les decía, o negativos. Si me doy cuenta que tienden a lo negativo, indudablemente que mis respuestas están fundadas en formación o antecedentes de creencias mal fundamentadas y aplastantes. Entonces debo darme cuenta que mis preguntas deben de ser revaloradas en el aquí y en el ahora, no con los fantasmas que aprendí cuando era niño. Lo que quiero decir con esto es que las respuestas a las preguntas que me hago siempre me generan alguna emoción o sentimiento. Entonces debo buscar cómo le hago para que el resultado sea positivo, que me impulse a continuar el cambio, formulando preguntas revalorantes a lo positivo. Muchas veces tenemos el concepto de cuando éramos niños, de todo lo que nos dijeron nuestros padres, las personas, y vivimos como en una caverna en la cual escuchamos el eco, y es muy difícil quitárselo. Es muy difícil escuchar, eres un fracasado, no sirves para nada, no funcionas, eres un tonto, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, salirnos de esa caverna, de ese eco, y darnos cuenta que ya no somos unos niños, que hemos crecido o que queremos crecer, y que es el momento de salirnos de ese eco que tanto mal nos hace. Por lo tanto, las creencias, los prejuicios, tenemos que eliminarlos. Por lo tanto, el diálogo interno es vital para mi proyección y mi autoestima, mi valoración. Y vuelvo al refrán de que el cucharón no saca más que lo que contiene la olla. Si yo empiezo a revalorar aún en los desaciertos y fracasos, buscando primero la pregunta correcta, ¿de qué puedo aprender con esto? Y no nomás en forma personal, sino también en lo que sucede a otras personas en algún problema. Hay personas que se llenan de miedo, de ansias, al ver las noticias y lo que está pasando en la actualidad en el mundo. Y realmente muchas veces es cuestión de ver qué está sucediendo para aprender yo. Son lecciones de vida. Es darme cuenta que para qué me sirve. Es buscarle lo positivo, sacarle de lo negativo que venga. Y no nada más criticar, ya sea a nuestros gobernantes, ya sea a nuestros vecinos, sino ver qué tanto estoy señalándome yo, porque en realidad todos somos uno. Recuerda que este diálogo interno influirá en ti y te afectará mucho más de lo que imaginas. Está en tus manos usarlo como una herramienta y no como una arma. Para crear, con esa herramienta podrás crear oportunidades y lograr el éxito que tú estás buscando. O también puede ser al contrario, como les decía, como un arma de autosabotaje en tu vida y estás creando limitaciones. Todo depende de ti. Ya sabes cómo usar el diálogo interno a tu favor. Así que toma acción hoy. Aplica estos 3 pasos y convierte a tu mente en tu mejor amiga. Eso es lo que yo les quiero compartir. Les agradezco mucho y que nos sigan compartiendo. Muchas gracias a todos. Suelto.